Hay dos varones que se han incorporado a esta mesa. No os peleéis por ellos, que ya veo que aquí cae un hombre y no llega al suelo. Josep Guijarro y Bruno Cardeñosa. Muy buenas tardes a los dos. Oye, hay una cosa que a todos nos tiene completamente, no te digo preocupados, pero sí asombrados. Es que ha vuelto a vivir de alguna manera Bruce Lee. Ha renacido completamente. Con lo de Be Water, my friend, ¿no? Claro. Hemos vivido momentos, hasta yo mismo he hecho de Bruce Lee, todo ello. Y la muerte de Bruce Lee, yo recuerdo en mi infancia como uno de los grandes misterios previos al Triángulo de las Bermudas. Porque, Sí. ¿qué pasó en la muerte de Bruce Lee? ¿Por qué murió tan joven? No creo que tuviera 34 Mira, es un años. poco comparable a lo que le sucedió a James Dean. Tuvo una carrera fugaz, intensa, fuerte, y de repente en lo que parecía lo más granado, pues termina desapareciendo. Y a Bruce Lee le pasa algo muy parecido. El misterio de su muerte se cierne sobre todo después de que varios médicos que examinan su cadáver quieran quitarse de en medio el análisis de Bruce Lee. Porque ¿cómo era murió? una Para verdadera empezar, ¿cómo leyenda. murió? Fue un infarto, ¿no? Bueno, un infarto cerebral. Un infarto cerebral. Esa es 32 años. 32 años. Ahora hubiera cumplido 66 hace apenas un par de semanas. Bruce Lee falleció como consecuencia, por lo menos en la sucesión de hechos, de tomar un fármaco para el dolor de cabeza. Él acababa ¿Un fármaco para el dolor de cabeza? Pero, con mucha frecuencia. ojo, eso no quiere decir que esa fuera la causa. Parece que en las últimas semanas él estaba sufriendo unas cefalias bastante graves. Incluso se habla de la probabilidad de que estuviera sufriendo algún tipo de epilepsia. Y lo cierto es que justo después de finalizar la que fue su última película, estaban ya en la fase de doblaje y en Hong Kong fue a cenar a la vivienda de una compañera actriz muy importante en la época en Hong Kong, y para superar su dolor de cabeza tomó un fármaco. No sirvió de nada contra ese dolor de cabeza, más bien al contrario, lo que provocó fue una serie de reacciones en cadena, y pocos minutos después Bruce Lee ya ingresó cadáver en el hospital. Nunca se supo si fue una reacción a ese fármaco en concreto para el dolor de cabeza o si detrás de eso se escondía alguna otra motivación. ¿Cuál sería la otra motivación? En torno a esa leyenda hay muchas hipótesis que se han formulado, desde, por ejemplo, que él diseñó un sistema de artes marciales propio y que, por lo tanto, los maestros chinos no estaban muy de acuerdo en que Eso revelara siempre ciertos se ha secretos y, por lo tanto, quisieran asesinarle, hasta el hecho de que él masticaba hojas de hachís y que esto podía causar una reacción alérgica junto con el envenenamiento. ¿Quieres decir Claro, que accidental. estos maestros de la sabiduría marcial, siempre se dijo esto, no lo estoy diciendo yo ahora, estos maestros de la sabiduría marcial le hubieran propiciado un la muerte? veneno? Pero fíjate que hay algo que todavía acrecienta más la idea de leyenda, y es el hecho de que él siempre dijo que no viviría más que su padre, porque se dice incluso que el padre profirió una especie de maldición a sus vástagos, en el sentido de que ninguno viviría más que él. ¿Cuándo murió el padre? El padre murió en 1964 y él murió con 32 años, creo que el padre tenía 40 y tantos, es decir, no llegó a la mitad de la edad tal y como había sugerido justamente. Vamos a dejar esto paralizado un momento, así, porque volvemos en 5 minutos. Pero 5 minutos, de verdad. Minutos. Están explicando los misterios de la muerte de Bruce Lee, aquel de Be Water, my friend, del anuncio, que ha revivido gracias a la publicidad, pero que murió prematuramente a la edad de 32 años en circunstancias nunca aclaradas, porque en su certificado de defunción las causas de la muerte aparecen como circunstancias extrañas. Sí, misteriosas. nunca se acabaron de explicar, porque existían 3 o 4 opciones para justificar ese parón corporal, ese infarto al corazón y infarto cerebral que sufrió. Se habló de la probabilidad de que todas sus peleas en los últimos años, tanto las que hizo como espectáculo para el cine, como las que en las que él participó de forma privada, le hubieran causado una serie de aneurismas, que eso con el fármaco le hubiera perjudicado. La tesis del hachís, que anterior... imágenes tuyas detrás tuyo del funeral de Bruce Lee, de su viuda, que realmente es un momento fascinante, realmente como imágenes, porque no las hemos visto desde hace muchos años. Y fue realmente
realmente el funeral de un ídolo. Porque desde Bruce luego, Lee se había un ídolo para Oriente y para Occidente. Se había convertido en un auténtico ídolo de masas. 25.000 personas acudieron a su funeral en Hong Kong. Pero es que además la viuda es espectacular, debo decir. Además vestida de blanco. Bueno, pero es que el blanco es el color del luto en muchos sitios, por cierto. Claro, el blanco es el luto, el color del duelo. Pero algunas teorías, aparte de lo del fármaco que ingirió cuando estaba pues tratándose de evitar un dolor de cabeza, también hablan de mafias que querían castigarle por haber sacado algunos secretos de las artes marciales de China. Hay un momento importantísimo en su vida cuando él abre sus primeros gimnasios en Auckland, en diferentes ciudades de los Estados Unidos, 10 años antes de que él se convirtiera en una estrella de cine. Él era ya un gran luchador. Perdona que te vuelva a interrumpir, pero es que estamos viendo la llegada de su hijo, de este sería Shannon. De Brandon. Brandon es el mayor, Shannon es el menor. Este es Brandon. Brandon, que luego moriría también en circunstancias extrañísimas. Aquí están los hijos. Es realmente, yo creo que las imágenes son potentísimas, es decir, estamos viendo incluso reacciones ante la muerte muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver. Si hablamos de acoso, esto realmente es duro, ¿no? Que estés en un funeral y un entierro y claro. Existía una gran reverencia a Bruce Lee, ya no porque era un actor que había conseguido en 3-4 años de carrera un éxito fulgurante, sino porque en determinados círculos, especialmente en Oriente, era considerado un auténtico maestro. Él había desarrollado una filosofía en función de las artes marciales fundamentada en Confucio, fundamentada en el Tai Chi, fundamentada en una serie de filosofías orientales a las que él además había añadido toda la filosofía de un sabio indio llamado Krishnamurti. Él había creado toda una suerte de religión, de nueva forma de entender las artes marciales. Su expresión, sé agua, querido amigo, esa expresión forma parte de su discurso filosófico de adaptarse a las adversidades, de adaptarse a los golpes y de fluir con los hechos de la naturaleza. Estamos viendo que la urna era abierta, es decir, también en ese sentido creo que eso habrá incrementado el misterio, de las adversidades que decía Bruno, él conocía muy bien, porque recordemos que sufrió una lesión que para los médicos iba a dejarle en una silla de ruedas y no solo se recuperó, sino que además siguió practicando deporte, corría 16 kilómetros diarios. Y entrenaba 8 horas diarias. Y entrenaba 8 horas diarias. Qué barbaridad. Después, precisamente, de esa lesión que le tuvo 6 meses postrado en cama, que a punto estuvo de dejarle sin poder seguir andando, es cuando él desarrolla su propia arte marcial, que se ha convertido 30 y pico años después en todo un fenómeno de masas y practicado por millones de personas en todo el mundo. Por eso la figura de Bruce Lee es tan importante, ya no solo por lo cinematográfico, sino por todo lo que le rodeaba. Y que todo ese éxito lo tuviera en Occidente, eso es lo que parece que molestaba a determinados personajes. En Oriente, pero Bruno y Josep, después de la muerte en circunstancias nunca aclaradas de Bruce Lee, llegó la hora de su hijo Brandon Lee, un actor que triunfaba en Hollywood y que estaba haciendo la segunda parte de una película que le había catapultado a la fama, El Cuervo, cuando en una escena en la que tenía que haber un tiroteo con balas de fogueo, parece que se cumplió la profecía de que ningún hijo moriría a una edad más tardía. Y además se terminaba con él el linaje de los Lee. Lamentablemente ocurrió este accidente en el rodaje, tanto es así que tuvo que terminarse con imágenes digitales y con actores secundarios. Fue un accidente, porque a él le tenían que tirar con la idea de las mafias, ¿no? En el sentido de que alguien tuvo que sustituir lo que es una bala de fogueo por una de real. ¿Qué es una bala de fogueo, para empezar? Es una bala que no tiene, en este caso, el proyectil. Solamente lleva la pólvora y lo que hace es explotar. Vale, y que se utilizaría, pues evidentemente, en el teatro, en el set de una película. Obviamente nadie se dispara balas de verdad, se disparan estas balas que solo hacen el estruendo, pero no disparan proyectil. Alguien sustituyó una de las balas, o quién sabe si accidentalmente, pero en una película no se utilizan para nada balas de verdad. ¿Vosotros recordáis la muerte de Brandon Lee? Fue hace, bueno, más de una década. Y bueno, por lo menos en México fue como muy fuerte, porque la película tuvo muchísimo éxito y además todas nos volvíamos locas con ese hombre, porque es que de verdad una cosa espectacular. Y luego... Estamos viendo niños, fíjate, asistiendo, como habíamos visto antes. El hijo. Y luego cuando se mencionó esto de que la película se tuvo que terminar con imágenes digitales, pues todo
el mundo volvía, incluso yo, fui otra vez a ver la película para ver cómo hicieron eso. No, claro, porque le ponían, pues, ponían una especie de doble así girado para que no se le viera, en fin, se solucionan las cosas como se puede, ¿no? O sea, sí sustituyeron al señor digitalmente en la película, pero la vida no se la devolvieron. Y nunca se supo qué pasó con esa bala, porque es inexplicable que en Hollywood haya sucedido una cosa así. Nuevamente se volvió a hablar. Seguramente, o sea, eso también se habló de la mafia, ¿no? Nuevamente se volvió a hablar de las mafias chinas porque Brandon Lee se había negado a robar películas para productoras de China, para productoras de Hong Kong que le habían requerido sus servicios, y él se había negado por determinadas experiencias, por lo que había aprendido de las malas experiencias que había tenido. Cuando hablas de estas mafias, también un poco lo que quieres hacer ver es que estas mafias ayudaban las carreras de determinados actores y que Bruce Lee en un momento determinado pues no quiso recibir esa ayuda de parte de esas mafias, ¿no? Y él se apartó totalmente de ese mundo completamente orientalizado en Hong Kong, aunque él era norteamericano. Le causaba problemas en ambos lugares. Él no fue Kung Fu en la serie porque era demasiado chino, decían los productores, y sin embargo en Hong Kong era demasiado norteamericano. Claro, pese a todo consiguió un gran éxito. En dos aguas, permanentemente. Hablando de aguas, esa frase, be water, my friend, el be water. La water puede ser cualquier cosa. ¿Cómo puede llegar él a esa sabiduría que a lo largo de 30 y tantos años ha esperado su momento para volver ahora en el 2006 y tenerlos a todos enamorados? Él estudió filosofía en la Universidad de Washington, en Seattle. Fue una persona cuyo maestro le enseñó los principios del yin y del yang. Pero Bruno, ¿de dónde viene esta frase? Esta frase forma parte de su principio filosófico, es decir, el Seagua, él hablaba de las corrientes de agua, de la vida como de la persona, como parte de un todo, y el agua es una corriente, es una circunstancia en la cual había que una particularidad, Bruno, ¿no? Es que es la última entrevista que concedió, de alguna manera, antes de morir. De todas maneras, esto es vamos, es una de las bases del Tao, de tal. Efectivamente. Ese agua, sea un junco, sea tal, la cosa es nunca poner resistencia. Es decir, un junco aguanta mares y mareas. ¿Por qué? Porque cede a la fuerza y luego se vuelve a levantar. Efectivamente. Si tú opones resistencia, te rompes. Es decir, que él lo que hizo es coger toda esta filosofía de la que tenía información y adaptarla para enfocarla a una cultura que era la americana, que era donde él se había instalado, ¿no? Para abrir, para canalizar de otra manera. Uno de sus alumnos, que fue quizá el baloncestista más importante de todos los tiempos, Karim Abdul-Jabbar, que aprendió artes marciales gracias a Bruce Lee, dijo de Bruce Lee: más que un maestro de artes marciales, lo que es un maestro de Tao, un filósofo del Tao. Y efectivamente, esa era la base fundamental del yen. Hay una moraleja preciosa en todo esto, que durante tantos años Bruce Lee ha estado verdaderamente, pues bueno, olvidado, podríamos decirlo, y evidentemente como el junco que se sabe inclinar ante el viento o el agua, ha vuelto a levantarse otra vez y está con nosotros. Y sería muy bello que toda esa filosofía, que es verdaderamente profunda e interesante, que tenía Bruce Lee, se recupere ahora. Él editó 2 libros, uno en vida y otro post-mortem, en donde expresaba toda su filosofía, y de verdad que ojalá se recupere esa filosofía vital, esa forma de enfrentarse a las adversidades que tenía Bruce Lee. ¿Os dais cuenta de cómo ha cambiado la cultura del cuerpo? El pedazo de cuerpo que tiene este hombre, pero es pura fibra, porque además él estudió artes marciales porque de pequeño le dieron una paliza, ¿no? Entonces una manera de decir, a mí no me va a volver a pasar. O sea, que no era un cuerpo grande ni fuerte, sin embargo, es pura fibra, es delgado, seco. Sin embargo, ahora tú ves la gente de los gimnasios, están un poco más inflados. No sé. No, porque este es un cuerpo manejado todo con equilibrio, es decir, el propio peso del cuerpo ha sido la pesa que ha utilizado para hacerse más fuerte. Rosetta, muy brevemente. Me gustaría decir una cosa. ¿Os dais cuenta del poder de la publicidad? Gracias a la publicidad hemos recuperado la filosofía de este señor. Desde luego. En solo 20 segundos. Es una cosa buena que ha hecho. Bueno, pero que 20 segundos. Es porque sí, pero gracias a la publicidad con una cara que la verdad que te quedas... Es increíble la cara. Pero ahí está. Está entre la locura y la locura. Pero ¿por qué crees que es la publicidad eso? Concentrar en 10, 20 segundos algo, una esencia. No, y lo que ha dicho, pon agua en una botella y será la botella. Pon agua en una tetera y se volverá la tetera. El agua puede fluir o el agua puede golpear. Sé agua, mi amigo, sé agua. Bueno, pues Bruce Lee se ha convertido... Sí, Boris lo hizo fenomenal. Bruce Lee se ha convertido absolutamente en una leyenda. Ahora lo hemos recordado con esta publicidad, pero él ya era una leyenda antes de todo esto. Y yo creo que lo hemos visto en este sepelio, que ha sido espectacular, como imágenes yo creo que han sido brutales, sobre todo yo creo que el estilista
estilismo de la viuda. No, el estilismo de la viuda es... SMS diciendo que era un poco Mia Farrow, pero también es un poco Yoko Ono. Yoko Ono. Bueno, chicas, muchas gracias a todas por haber estado aquí esta tarde, este jueves, que nos ha encantado pasar con vosotros. Hemos hecho nuestro puentecito así de nada, pero bueno, hemos estado muy a gusto. Gracias, Josep. Muchas gracias. Y Bruno, nos vamos. Mañana no curramos, volvemos el lunes, pero antes...